Santa Marta, te saludamos en Canal Territorio, el canal de la bendición, el canal de Jesucristo, el canal de las familias amarias. Hola, Dios te bendiga en este buen día que ha hecho nuestro amado Padre Celestial para que nos gocemos y nos alegremos en Él, no importando las circunstancias que pudiéramos estar viviendo. Cuando tú recibes un dictamen y quizás te dicen tienes cáncer, te queda poco tiempo, o sufre alguno de tus familiares un accidente, una tragedia se acerca a tu vida, o quizás has tenido una pérdida en cuanto a las emociones, con tus hijos, con tu esposo. Cuando hay una situación que en realidad se sale de control o del control que tú has llevado hasta ahora en tu vida, cuando sientes un dolor profundo, pero sobre todo cuando se está al borde de la muerte o cuando un ser querido está al borde de la muerte, Dios es tan bueno que en su palabra nos deja consuelo, aliento y formas en las cuales nosotros podemos seguir. Y en realidad el Espíritu Santo de Dios nos lleva a considerar la manera en la cual nosotros como creyentes, como hijos de Dios, deberíamos responder ante tales circunstancias, porque el mismo Señor Jesucristo le tocó enseñarle a sus discípulos, pero en especial María Magdalena y Tomás, al que le decían el incrédulo, ¿verdad? Entonces, en todo este aspecto, el apóstol Juan hace algo bien, pero bien interesante que reafirma la deidad del Señor, y escribe el apóstol Juan en el capítulo 20, el verso 30. Dice que hizo muchas señales, pero el verso 31 dice, para que pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Cuando estábamos al borde de la muerte, cuando un ser querido, muy querido, nuestros padres, nuestros hermanos, con los que hemos convivido toda la vida, incluso tu hijo, tu hija, tu esposo, cuando sientes que el dolor te golpea tan fuerte, llega la palabra del Señor y ahí vas a recibir una instrucción y un consuelo y una paz que sobrepasa todo entendimiento. Resulta que vemos que en la resurrección María Magdalena va muy temprano al sepulcro, llega pues a revisar cómo está la tumba, encuentra que la piedra está corrida, no se atreve a entrar, sale corriendo y llama al apóstol Pedro, a Juan. Ellos salen corriendo, tienen unas escenas allí en la cual ven que está el sudario, que están las prendas con las cuales habían sepultado a su maestro. Sin embargo, ellos no pudieron entender las escrituras donde se decía que él iba a resucitar al tercer día. María Magdalena no se encuentra con ellos, va otra vez corriendo a la tumba y allí se encuentra con dos ángeles. Y los ángeles le dicen, mujer, ¿por qué lloras? Y ella empieza a decir, es que no sé dónde se han llevado el cuerpo de mi Señor. Es que si ustedes lo han visto, y ellos le hacen como una seña, podemos creer. Ella aún no identifica a Jesús, pues la última vez que lo vio estaba bastante maltratado, desfigurado, ensangrentado, muy hinchado, ¿verdad? Por todas las cosas que le hicieron previo a la crucifixión. Cuando ella realmente no distingue pues al maestro en su cuerpo glorificado, pero en su esplendor, en su gloria y en su belleza, y él tiene que preguntarle lo mismo, mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Y ella vuelve a dar otra serie de explicaciones y de pronto el Señor le dice, María, la llama por su nombre, le hace una reconvención, pero es tan hermoso este pasaje cuando ella se da cuenta que es su Señor, su Maestro, llora tanto, ha venido llorando tanto porque lo extraña, porque le duele lo que pasó y entonces quiere agarrarlo de tal manera que él no se vuelva a ir. ¿Te ha pasado? ¿Has pensado cuando realmente no deseas que un ser querido tuyo se vaya? Y si va una eternidad con el Señor, pero tú quieres tenerlo mucho tiempo aquí, pero quizás esa persona está sufriendo, está padeciendo una enfermedad o quizás fue un accidente fortuito, una mala hora en la cual desaparece. Y entonces quisieras tener ese último momento para agarrarlo de tal manera que no se vuelva a escapar de ti o que no se vuelva a ir de ti. El Señor le dice, María,
Es necesario que yo vaya a mi Padre, a tu Padre, a mi Dios y a tu Dios. Pero ve y dile a tus hermanos. Y lo hermoso de todo este pasaje es que el Señor empieza a decir unas cosas tan trascendentales que para nosotros hoy traen aliento, traen vida. Es la primera vez que le llama hermanos. Ya los había llamado siervos, ya les había llamado amigos, pero utiliza una mujer que quizás no se volvió a saber más de ella en los libros, pues en las cartas, los apóstoles no la volvieron a mencionar. Una mujer abnegada, sencilla, liberada por el poder del Señor, pero que lo amaba. Y Dios es tan bueno que sabe que cuando amamos a un ser querido, lo que realmente estamos deseando es lo que nuestra carne quizás se opone a ella, el llanto, el dolor, el sufrimiento por esa pérdida. Pero el Señor ya les había explicado que Él iba a prepararles una morada, que Él iba a resucitar, que era necesario que Él estuviera en el Padre, que no los iba a dejar solos. Y sin embargo, hasta ahí María no lo entiende. Vuelve y sale, y el Señor se presenta aproximadamente 10 veces entre su resurrección y la ascensión. La segunda vez se presenta a los 10 discípulos, o sus apóstoles, sus discípulos que estaban reunidos, pero no estaba Tomás. Y entonces les da unas demostraciones de que Él es su Señor, pero ya en su cuerpo glorificado, pero aún así Él les muestra las heridas y come pescado con ellos. Le cuentan a Tomás, Tomás no cree. ¿Dónde estaba Tomás? ¿Por qué Tomás no estaba con sus amigos? Todos tenían miedo de que pudieran llegar, así como se llevaron al maestro y hacerle lo que le hicieron, pues hacerlo también con sus seguidores. Ellos tenían miedo. Y sin embargo el Señor cuando entra le dice, paz a vosotros. Se los dijo 2 veces. Les estaba diciendo, yo estoy aquí, yo les di una palabra, yo les di una promesa, tengan paz, o sea, no tengan miedo. E inclusive sopla sobre ellos el Espíritu Santo como un anticipo de lo que iba a venir en Pentecostés. Pero la segunda persona que yo quiero llamar hoy tu atención es de Tomás. Tomás amaba al Señor. Aunque era un poco escéptico, aunque dudaba algunas cosas, él tenía el valor aún para seguirle. En algún momento, cuando el Señor le dice, no, es que tenemos que ir a Jerusalén, dice, Señor, y nos van a apedrear entonces también a nosotros. Pero iba. Y en este tiempo, cuando el Señor se le aparece la primera vez a sus discípulos, a sus amigos, Él no está, quizás estaba encerrado, no quería que nadie hablase con Él. Él amaba profundamente al Señor y estaba sufriendo por esa gran pérdida. Cuando el Señor se le aparece, estaban allí los 11, y le dice, Tomás, ven. Mira mis heridas, aún mete la mano en mi costado, para que creas, para que no seas incrédulo. Y lo hermoso y lo maravilloso es que realmente el Señor le habla con tanta ternura, pero no lo está regañando, no lo está poniendo en vergüenza. Él está diciendo, yo sé que me amas, pero bienaventurado aquel que cree sin haber visto. No le está diciendo, Tomás, es que te da vergüenza. Porque yo te dije y ya se lo dije, me ha aparecido 2 veces, ¿y cómo así que tú no crees? No, él estaba diciendo, yo sé que me amas, Tomás, pero gracias a lo que tú hiciste y a lo que yo te estoy diciendo, muchos van a creer en tu testimonio y en el testimonio de todos esos discípulos que luego fueron enviados apóstoles a hablar del Señor, a hablar acerca de la resurrección. Dice Jesús, así como el Padre me envió, así yo les envío a ustedes. Reciban el Espíritu Santo. Y qué hermoso es cuando sabemos que la respuesta de Tomás en ese momento le dice, Señor mío y Dios mío. Fue una respuesta de absoluta fe, de aceptación total, de sumisión al Señor. Es maravilloso ver que tuvo una revelación de parte de su maestro, de su Señor. Esta era una declaratoria de fe inconmovible. Aunque él en algún momento dudaba o quería aislarse, realmente quería llorar su pena solo quizá, el Señor le dice, yo te he dado una promesa y la promesa es la vida eterna. Y eso fue lo que el Señor determinó para nosotros, sus hijos y los creyentes. Vemos pues que esta confesión de Tomás es la mejor muestra de lo que Juan quiso comunicar. Juan escogía
algunos aspectos importantes de estas 10 apariciones, escogió 3 para poder, como dice en el versículo 30, para que creas. Todo lo que yo te estoy diciendo, en realidad tú puedas creerlo. Y eso es maravilloso, porque dice, todas estas cosas que yo les he escrito, Jesús es el Cristo, para que ustedes crean que es el Hijo de Dios y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Yo te digo en esta hora, cuando esta palabra preciosa vuelve a ser retomada por el Espíritu que está en nosotros, cuando volvemos a ser alimentados por la palabra de Dios, nosotros debemos recibir un consejo. ¿Cuál debe ser nuestra respuesta a los momentos más difíciles en nuestra vida? Ya el Señor lo dejó determinado y Él dijo, yo les voy a preparar una morada para ti y para todo aquel que crea. Nuestra misión, amados hermanos, es tener vida eterna en el nombre de Jesús, es creer, pero no solo nosotros. Es así como hizo Noé, preparar un arca. La invitación estaba abierta, pero él, en la misericordia del Señor, pudo entrar a su familia. Hoy nuestro deber es orar por los nuestros, es saber que el día y la hora, como dice el Salmo 30, mis días o mi tiempo está en tus manos. El día en que nosotros, el Señor nos llame a su presencia, ya está determinado. ¿Por qué lloras? Recibe consuelo y aprovecha este tiempo para que puedas predicarle a los tuyos. Predica la palabra de Dios, la palabra de verdad. El Espíritu Santo hace la obra en cada uno de los oyentes, de los creyentes, y dejan de ser incrédulos para ser seguidores y para en verdad saber que hay una morada que les está esperando y que nos está esperando a todos. Todos nos vamos a ir de esta tierra. El asunto es, ¿cómo vas tú a afrontar ese momento? ¿Te vas a querer agarrar como María o vas a estar llorando y llorando y llorando hasta que el Señor te diga, por favor, María, le dijo, recuerda las palabras, soy yo, pero yo no los voy a dejar solo, les voy a dejar el Espíritu Santo. María, el Señor la llama por su nombre, el Señor decide revelársele una vez más. ¿Necesitas otra vez ese aliento del Señor? Necesitas parar de llorar, necesitas analizar y meditar en la palabra y en las promesas de vida eterna para el Señor. Nuestra vida no termina en esta tierra, comienza la plenitud, porque dice que en la presencia del Señor hay plenitud de gozo, hay delicias a su diestra. Afrontemos nosotros este tránsito que estamos pasando como peregrinos en esta tierra y entendamos que somos peregrinos. Por eso el Señor dice, raíz de todos los males es el amor al dinero, porque queremos poseer, 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 tener, y porque mucha gente pierde su alma, pierde su salvación, porque no es capaz, en verdad, de considerar que cuando vayamos al otro lado no vamos a llevar nada. De este lado del sol necesitamos alguna cosa y tenemos a nuestro ayudador, tenemos a nuestro proveedor, tenemos a nuestro Señor. Pero de aquel lado, en la eternidad, dice la palabra, ni siquiera va a haber sol ni luna porque la misma gloria del Señor va a iluminar todo. Y va a ser tan maravilloso que podamos estar en esos preparativos de las bodas del Cordero. Hay tanta promesa de lo que va a haber es celebración y vamos a estar en un estado de felicidad o gozo eterno. Lo que viene es lo mejor para nuestras vidas. Y el Señor ya se los había explicado a sus discípulos. Sin embargo, tiene esa paciencia para presentarse varias veces, aún a los que iban por el camino de Emaús. O sea, tantas fueron sus apariciones y siempre fueron para los creyentes. Luego de la resurrección, el Señor solo se aparece a los creyentes y más de 500 testigos lo vieron cuando fue el momento de la ascensión. ¿Qué esperamos nosotros? No solo de esta vida, el Señor dijo, en el mundo tendréis aflicciones. Y sin embargo, tan bueno es nuestro Señor Jesucristo que Él oró al Padre por nosotros mientras estemos en esta tierra. No te ruego que los quites de este mundo, sino que los guardes del mal, que los fortalezcas. Y eso es lo que debemos vivir cada día. Dejar de ser solo oidores de la palabra y ser hacedores. Hacedores como María. Vamos a tener un momento y un punto en el cual vamos a querer estar como ella llorando o vamos a estar como Tomás, aislados,
perdidos un poco de las buenas nuevas que el Señor trae cada día. La palabra dice que nuevas son sus misericordias cada mañana. Entonces yo no puedo pensar que la vida es lo mismo, que todo es rutinario, si cada día Dios me da una oportunidad distinta. ¿Para qué? Para adorarle, para bendecirle, para agradecerle, para servir a otros, porque así como Jesús vino a servir en esta tierra, nosotros tenemos que disponernos a servir a otros. ¿Cuántas personas viven unas vidas absolutamente solas, no tienen nada que hacer? Quizás llega un estado en el cual, bueno, han trabajado mucho tiempo, pero quedaron absolutamente solas. El Señor quiere que cada día de tu vida, mujer o varón que me estás escuchando, lo dediques a orar, a buscar de Dios, pero a servir, para que ese amor del Señor que está en ti sea reflejado a una humanidad que tanto lo necesita. Siempre hay algo que hacer. Por eso el apóstol Pablo decía, yo no sé, tengo deseo de irme a estar en una eternidad con mi Señor, pero no me voy o no me quiero ir porque sé que aquí tengo trabajo por hacer. Entonces, mientras estemos en esta tierra, trabajemos, extendamos el reino, llevemos su palabra, seamos luz en medio de las tinieblas, seamos sal en medio de un mundo que está perdiendo todo el sabor, porque estamos en días muy peligrosos. Pero el Señor llama a su iglesia, columna, baluarte de la verdad. Tú y yo somos creyentes que tenemos una misión. Y Él dice, vayan y hagan discípulos en todo el mundo. Bautícenlos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo y enséñenle todas las cosas que yo les he mandado. Todo lo que yo les he enseñado. Y hay una enseñanza muy clara. El Señor dice que nosotros tenemos vida eterna. Y Juan, el apóstol amado, su buen amigo, escribió, y yo les he escrito estas cosas para que crean que Cristo es el Hijo de Dios y en Él puedan tener esta vida eterna. ¿Quieres algo más? ¿Necesitas algo más? Realmente no. Necesitamos es creer. Creer lo que dice la palabra, secarnos las lágrimas, dejar de llorar, dejar de dudar y rendirnos e entregarnos por completo al Señor, porque lo que Él ha preparado para ti y para mí es algo que no podemos imaginarlo, pero es tan bueno, tan magnífico, tan sobrenatural, que en verdad debemos desear, no morirnos, sino desear estar con nuestro Señor. Y si Él ha determinado y el día está determinado, solo podemos decir, hágase tu voluntad. Pero rendirnos, porque Él dice que debemos estar muertos a la carne, muertos al pecado. Hay un momento en el cual nuestra vida solo quiere anhelar las cosas espirituales, porque las cosas carnales en algún momento se terminan, ¿de acuerdo? Entonces yo te invito a que te agarres de la palabra, te aferres de la palabra, no del ser querido, no del tiempo, no de la circunstancia, no de los recursos económicos, no de tu casa, no de todo lo que se puede destruir. Porque aún dijo el Señor, este cuerpo ustedes lo van a destruir, pero en 3 días va a levantarse otra vez el templo. Él hablaba de su cuerpo, de lo que iba a ser allí en esa cruz, pero también en la resurrección, en esos 3 días que iba a estar allí. Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús por tu preciosa palabra, pero sobre todo por la fe que esa palabra trae a nuestras vidas, por la paz, por el gozo que sobrepasa todo entendimiento, Señor. Yo hoy te pido por cada una de las personas, los hermanos que necesitan volver a tomar aliento en esta hora. Yo te pido por aquellos que están llorando o que están solos o que no quieren saber más nada, Señor, de la vida o de algunas cosas que están viviendo. Trae ahora, Dios, una revelación. Así como se la trajiste a tus escogidos, a tus discípulos que aguardaban con temor, pero tú viniste, Señor, luego de esa resurrección y compartiste con ellos mucha más palabra de fe. Y les entregaste, Señor, ese regalo del Espíritu Santo y le dijiste que ese Espíritu Santo iba a llegar con todo poder, con toda fuerza, pero iba a traer también tu gloria. Y el mismo poder que te resucitó de los muertos, ese es el mismo poder que está en cada uno de nosotros. Padre, sopla vida otra vez sobre aquellos que están en angustia o en aflicción. Y trae, oh bendito Dios, en esta hora esa revelación a través de la paz y del gozo que es nuestra fortaleza. Padre, te pedimos todo esto en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret, porque sabemos que tú eres bueno, porque para siempre es tu misericordia. Y en esta hora, bendito Dios, te damos el honor y la gloria, porque tú vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén y amén. Dios te bendiga, Dios te guarde. Este es Canal Territorio, el canal de la bendición, el canal de Jesucristo.